Hola, muy buenos días amigos, 9:07. Empezamos un poquito atrasadas, pero aquí estamos, las Warmis del barrio con ustedes. Mi nombre es Sofía Montoya y ya les saluda Denise Herrera. Hoy hay rinconcito de Pichincha. Hola mi Sofi, buen día a todos y a todas los que se suman a las Warmis y a Radio Pichincha. Venga a hacer el gastito. Yo sé que son momentos un poco críticos con nuestra economía, pero si necesita algún detallito, alguna manualidad o algún objeto así hecho con mucho amor, aquí en el rinconcito de Pichincha va a encontrar cosas a muy buen precio, además de algunos servicios extras también que se brindan a la ciudadanía. Así es, vienen de Puerto Quito los emprendedores de distintas zonas o mujeres rurales que están presentes hoy aquí en esta feria del rinconcito de Pichincha. Y bueno, vamos a empezar contándoles lo que ha ocurrido en el país en las últimas horas, unas últimas horas además muy movidas. Esta semana realmente ha sido muy dolorosa para el país y vamos a empezar revisando lo que ocurrió el día de ayer con la audiencia de juzgamiento en contra del asambleísta de Pachacutic, Rafael Lucero, ¿no? 15 días de privación de libertad recibió el asambleísta tras una denuncia de su expareja por violencia intrafamiliar. La decisión se adoptó la tarde de este jueves 13 de abril tras la audiencia de juzgamiento celebrada en Riobamba. Además, el tribunal dispuso la reparación integral para las víctimas y disculpas públicas por parte del legislador de la bancada de Pachacutic. La audiencia contra Lucero arrancó el miércoles 12 de marzo tras la demanda de su ex conviviente, quien reveló que el asambleísta la violentó físicamente el pasado 3 de marzo de 2023. Ese día, según la denuncia, ella le pidió que no ingiriera más licor y Lucero reaccionó agresivamente, le lanzó varios golpes de puño en el rostro y en diferentes partes del cuerpo. Todas las agresiones sucedieron delante de la hija de ambos. Se puntualiza en el documento. María Eugenia, quien tenía una relación con el asambleísta Lucero desde hace 8 años, asegura que decidió romper el silencio porque su hija de 5 años resultó afectada en uno de estos episodios de violencia que vendrían presentándose desde el año 2021 cuando empezaron a convivir. Aquí está la reacción de María Eugenia tras la audiencia. A mis compañeros de trabajo, a toda la gente que se ha solidarizado en estos momentos conmigo, a las decenas de hombres y mujeres que me acompañaron desde el inicio de este proceso. Hoy salió a la luz la verdad, se hizo justicia, que es lo que yo buscaba, justicia para mi hija y para mí, porque considero y pienso que no estamos aquí para vivir amedrentadas o en ciclos de violencia que quizás a veces ni siquiera nos damos cuenta. Todavía el tema de la violencia, hay muchas formas en las que se realiza y uno cae en eso sin haberse dado cuenta, y cuando ya se pasan de los límites, ahí uno dice no, ahí uno dice basta. Decidí romper el silencio porque quiero ser un ejemplo primero para mi hija. Mi hija es mujer, por algo Dios me dio una hija mujer, por algo pasan las cosas, soy una mujer muy creyente y sé que esto será también para marcar un precedente en mi vida personal, en mi vida profesional y en mi vida especialmente como madre. Con esta decisión, de la justicia ecuatoriana, el legislador Lucero no se podrá escudar en una inmunidad parlamentaria o fuero de corte, que es fundamental, por ser funcionario público. El artículo 128 de la Constitución de la República especifica que la inmunidad aplica en casos para los funcionarios que sean sancionados en el ejercicio de sus funciones. También los asambleístas y las asambleístas gozaron de fuero en la Corte de Justicia durante el ejercicio de sus funciones, es parte de lo que dice esta normativa, y para iniciar una causa penal en contra del asambleísta o de un asambleísta se requiere autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Esto es fundamental porque también hay un pronunciamiento de las organizaciones feministas que exigen no solo esta sanción, sino que también se lo separe de las filas de Pachacutic. Incluso hubo un pronunciamiento de la propia CONAIE y indiscutiblemente condenar estos actos y la valentía de María Eugenia que asombra, ¿no? Así es. Siempre habrá gente que intente revictimizarla, pero bueno, aquí estamos nosotros para narrar los hechos y ya con esta decisión judicial que ratifica las pruebas que ha presentado también María Eugenia. Por otra parte, también otro doloroso suceso enluta los establecimientos educativos en Quito y demuestra la fragilidad del sistema de protección de menores. Joana B., estudiante del Instituto Nacional Mejía, se quitó la vida y aunque las autoridades
distritales del Ministerio de Educación señalaron que se encuentran investigando el caso. Se conoce por amigas cercanas a la familia que hubo una alerta y un evento previo que influyeron en su fatal decisión. Una madre de familia del establecimiento reclamó, ¿no? En medio de, además, otros casos, ¿no? Ni el licenciado de la banda de guerra ni el colegio preguntaron dónde está, cómo está. Recién ayer, que fueron al velorio, le vieron en un ataúd, dolorosísimo. La señora era víctima de bullying en el colegio, la señorita, porque le gustaba tener el cabello corto. Le decían marimacha y tantas cosas que no estaban bien. Sin embargo, ella se aguantaba porque su sueño era ser militar. Entonces creía que todo eso tenía que aguantar. De igual manera, señaló que en la banda de guerra de la institución, tanto los jóvenes y las chicas les trataban por igual porque tenían que ser fuertes, ¿no? Esta concepción machista que existe aún. Según la madre de familia, hace 15 días golpearon a Joana en su paralelo. Un compañero la agredió a tal punto que salió del colegio cojeando, por lo que tuvo que tomar un taxi para regresar a su casa. Así es, la muchacha había quedado lesionada y sus representantes le llevaron a realizarse una resonancia que costaba unos $380. Los padres hablaron con la madre del joven que la agredió, quien le respondió molesta, les insultó, les dijo que primero hagan todo lo que tengan que hacer para después ver cómo quedan los gastos. La chica, al saber esto y viendo el resultado del informe médico que indicaba que no iba a volver a caminar, acabaron con el sueño que tenía, le acabaron la vida, agregó también Lucía, persona cercana a la familia. Joana le había enviado una carta a una compañera diciéndole que ya no había vida, que ella perdió los sueños. De acuerdo a los padres de la menor, indicaron a Lucía, Joana pidió denunciar al chico porque existen amenazas. Los padres lo que dicen ahora es que no les soltemos las manos, ellos no saben cómo guiarse. Hemos venido aquí a guiarles y apoyarles en el distrito y lo haremos hasta donde tengamos que ir porque no se van a lavar las manos, porque hay responsables, están adentro de la institución y tienen que proteger a nuestros hijos desde esta alerta y esperemos que entiendan lo grave que está la situación en el sistema educativo. En el Primicias de la Cultura de Quito acuchillaron a un estudiante, a varios estudiantes y luego dijeron, pero no eran cuchillos, eran solo estiletes. El caso del abuso sexual contra un menor de 9 años en el liceo policial. Tengo otro video también de una agresión similar seguramente a la que sufrió esta chica, también otra denuncia del liceo policial. Y así viene pasando en distintos establecimientos educativos. El tema es súper grave, tienen que reaccionar las autoridades. Además, Sofi, en este contexto que nos golpea al país, hubo un pronunciamiento también de la Embajada de los Estados Unidos, advirtió que recibió información creíble que delincuentes pueden planear atentados múltiples con bomba en lugares desconocidos. Eso fue la alerta, lo tenemos allí en pantalla y para quien nos escucha dice lo siguiente: la misión de Estados Unidos en Ecuador ha recibido información creíble de que los delincuentes pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de la ciudad de Guayaquil la noche del 13 de abril de este año. Fue el mensaje difundido por la delegación diplomática por sus canales oficiales. Claramente aquí varios cuestionamientos, ¿por qué la embajada tiene este tipo de información? También varias versiones, por uno el Ministerio del Interior que dijo que no se habían contactado con él, por otro lado salió hoy un representante de la policía diciendo que tomaron las acciones, así que bueno, habrá que ver con lupa todo esto, ¿no? Así es, la embajada, así es, precisamente, sugirió a la población tener cuidado en su entorno, mantener alto nivel de vigilancia y perfil bajo, monitorear medios de comunicación locales y evitar multitudes. Esto le están diciendo a sus ciudadanos que viven en Guayaquil y pues eso es una alerta para todos y todas. La Policía Nacional respondió que tras la alerta recibida por Estados Unidos se ha reforzado la seguridad y los patrullajes en Guayaquil y en todo el país. Se mantienen desplegados patrullajes permanentes con sus unidades del eje preventivo, así como se ejecutan controles operativos de personal de los ejes investigativo y de inteligencia en cada sector de la urbe porteña y en todo el país, según precisó la policía en un comunicado. Según la institución policial, las acciones de seguridad están siendo coordinadas por las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado para salvaguardar la integridad de las personas y la paz social. Qué bueno, habrá que decir. Así es la situación. Además, también, ¿qué pasó en la madrugada de Guayaquil? ¿No? Claramente es lo que uno se debe preguntar. Tras esta alerta sobre supuestas amenazas de bomba en Guayaquil, emitida por la Embajada de Estados Unidos, se reportaron 3 explosiones durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. Esto en menos de 24 horas, policías y bomberos atendieron 3 explosiones de artefactos que fueron colocados en los exteriores de locales comerciales de Guayaquil. La verdad que la ciudadanía de Guayaquil... claro.
¿Cómo no? La verdad que ni siquiera me puedo preguntar cómo es dormir pensando en eso, ¿no? Si es que se puede dormir. La detonación de estos 3 artefactos de poco alcance fue confirmada por el director de investigación de la policía y Liaín Luna, y en declaraciones en Ecuavisa, fue el 14 de abril, ¿no? Así es, el día de hoy. Sí, estas detonaciones generan sin duda conmoción y desaliento en la ciudadanía, reconoció Luna en una entrevista. No me diga, qué novedad. Por ahora se conoce que 2 de los hechos ocurrieron en exteriores de locales comerciales de Guayaquil, uno de ellos en el centro de la ciudad y el otro ocurrió en las afueras de una distribuidora farmacéutica en Pascuales, parroquia urbana del norte de la ciudad. Sobre este caso, la Policía Nacional ha dicho que ya tiene un auto retenido y se analizan las huellas dactilares encontradas. Ambas explosiones no dejaron heridas ni víctimas, pero sí daños materiales en las puertas de los locales comerciales, mientras que un tercer artefacto explosivo se detonó en el cerramiento de la Ciudadela Alborada, también en el norte de Guayaquil. Y bueno, esto sucede luego que la policía dice que mantiene patrullajes permanentes en la ciudad. Y por si esto fuera poco, el día de ayer también nos conmovió muchísimo, nos ha movido muchísimo el asesinato frente a la penitenciaría del Litoral de 3 agentes penitenciarios. Eso, así es, las funcionarias estaban almorzando en un restaurante frente a la cárcel de Guayaquil. Y lo que actualizó el SNAI fue que se registra este segundo hecho violento en apenas 24 horas alrededor de la penitenciaría del Litoral. Esta vez fueron 3 guías penitenciarias, unas fotos desgarradoras. No, También hay que terrible. tener bastante prudencia en cómo la ciudadanía consume esto. Estos videos se viralizaron en redes sociales donde se puede ver a las mujeres tendidas en el suelo y una sentada en su silla. Tratamos de trasladarlo en palabras porque claramente las imágenes que la habrán visto también que los haga reflexionar qué tipo de contenido viralizamos. Hay familiares detrás de eso también, así personas que conocen los propios compañeros, ¿no? Luego se conoce que estas personas, 2 de los sicarios llegaron caminando para disparar a las guías y luego se fueron a pie unos 15 metros, debo decir, más adelante, donde les esperaba una motocicleta, como se conoce que ocurren los sicariatos en el país, ¿no? Y bueno, se habla que 2 de ellas tenían apenas 2 meses de servicio en el SNAI. El atentado al parecer estaba dirigido para Andrea Chiles, coordinadora de las visitas de familiares de la penitenciaría. En días pasados ella habría negado el ingreso de un familiar de un privado de la libertad por incumplir con el horario, recibió amenazas en público. Las otras 2 agentes al parecer son víctimas colaterales, esa palabra, ese término horrible que hoy se usa porque hay víctimas colaterales por todos lados y evidentemente Andrea también debió haber estado protegida luego de haber recibido las amenazas. Veía otro dato adicional, que una de ellas estaba en periodo de lactancia, tenía un bebé recién nacido. A mí me parte el corazón pensar en qué pasa con los niños, con las niñas que pierden a sus padres en este contexto de la violencia que nos atraviesa en el país. 9:19, hacemos una pausa y regresamos enseguida para hablar de otros temas. 9:21, 9:21, nos acompaña Álvaro Guzmán, especialista en movilidad, seguridad vial, exdirector de la ANT. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Le hemos invitado acá a las Guarmis para hablar sobre las alternativas para mejorar la movilidad en Quito, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos días, el tema de los cambios en el pico y placa, los retiros de alguna ciclovía y pues estas decisiones que a veces no se entiende si están realmente planificadas por parte de la administración municipal, que está también ya de salida. ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido. Sofía, Denise, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. La ciudad desde hace ya muchos años, porque esto no es reciente, sufre un problema de congestión muy grave. La desesperación de las autoridades nos ha llevado a tomar decisiones que no necesariamente responden a un análisis técnico, sino realmente a medidas desesperadas, ¿no? Hace muchos años se tomó esta decisión del pico y placa, por ejemplo, que realmente demostraba una desesperación por solucionar un problema que es real, que existe, pero que solo es la punta del iceberg de una serie de problemas que tenemos alrededor de la movilidad. Normalmente lo único que queremos resolver es la congestión y queremos que fluya y normalmente las medidas que se toman lo único que terminan haciendo es generando más congestión. Pero detrás de la congestión hay otros problemas mucho más serios, probablemente más graves y con unas consecuencias mucho más fuertes, como son los accidentes de tránsito, los incidentes, siniestros de tránsito, mal llamado accidentes, la contaminación ambiental,
problemas de salud, problemas cardiovasculares y una serie de otros problemas, expansión urbana, una serie de otros problemas que van alrededor de esta temática de esta movilidad que no ha sido administrada de la mejor manera. Y claro, por tratar de resolver este tema de congestión, como les digo, terminamos aupando otros problemas que tiene la ciudad. No hay, por lo menos yo no veo realmente planificación que realmente busque solucionar este problema, porque hay que tener bien claro, la congestión no se va a eliminar. Eso hay que tenerlo súper claro, es difícil de vender esto, pero la congestión está ahí y se va a quedar. Lo que tenemos que hacer es administrar de mejor manera el poco espacio que tenemos. Y hay que administrarlo de una manera y llenarnos de paciencia, porque el tráfico te vuelve desquiciado. Pero lo que sí podemos hacer es que los medios que son más eficientes no sufran los estragos de la congestión, principalmente el transporte público. No es justo que un bus donde van 70 personas, un bus que se mueve de una manera mucho más eficiente en otros términos, de espacio, por ejemplo, esté atrapado en la congestión. Entonces sí es momento de comenzar a buscar alternativas que sí existen para que por lo menos el transporte público sí fluya. Ya si una persona insiste en ir en su auto particular porque es como quiere moverse, tendrá que aguantarse el tráfico. Sentarse a llenarse de paciencia y aguantarse el tráfico. Pero y la con gente buena música. Que va en bus, sí, porque vas oyendo tu música, con tu aire acondicionado, con un montón de cosas, definitivamente que bueno, pero la gente que va en transporte público no puede sufrir esas mismas. Es importante lo que usted dice. Sufriendo esos mismos estragos, digamos. Y hay otro que hay que comenzar a generar. No podemos seguir caminando en las veredas que tenemos. No podemos seguir caminando con las intersecciones mal diseñadas que no permiten cruzar con tranquilidad las vías. Hay que trabajar muy, muy fuerte en comenzar a reorientar la movilidad para que el peatón, que debe ser el centro de la planificación de una ciudad, el ser humano, sí, pueda hacerlo de la mejor manera. Y viene de la mano con estos temas que veníamos conversando hace un momento. La seguridad. Orientar la planificación de la ciudad hacia el ser humano sí genera mayor seguridad en las calles, porque mientras más gente tenemos utilizando el espacio público, mientras más gente tenemos disfrutando del espacio público, es menos probable que existan este tipo de ataques. Si nosotros nos apropiamos del espacio público y no las motos, por ejemplo, es mucho más difícil que ingrese una moto a generar algún tipo de problema. Eso y el tema de las bicicletas, que es controversial, definitivamente en una ciudad como la nuestra es controversial, pero la bicicleta tiene un potencial enorme en facilitar ciertos traslados que son muy largos para caminar, pero que en bicicleta se los puede hacer con mucha facilidad para esa gente que no quiere subirse al transporte público. Claro, así es. Que puede utilizar la bicicleta. Yo sí extraño la bicicleta pública, por ejemplo, porque yo que no tengo bici personal, no tengo una, podía tomarla y bueno, me iba como por el camino, porque además soy bien miedosa para meterme a la calle con la bicicleta, porque me da miedo de los conductores de vehículos, pero por lo menos me trasladaba en un trayecto corto y podía dejar la bicicleta. Yo extraño muchísimo la bicicleta pública. Es que, Sofía, lo que tú dices es fundamental. Las mujeres tienen tratan el riesgo de una manera distinta. Entonces es importante que la infraestructura que se genera para los usuarios en general contemple estas variables. Las mujeres no van a usar ciclovías que no estén segregadas, que no estén debidamente protegidas. Las mujeres tienen que sentirse completamente seguras para poder dar ese paso de subirse a la bici y poder recorrer. Y ahí es donde vienen las ciclovías, el rol de las ciclovías, que las ciclovías son un espacio segregado
relativamente mucho más seguro que compartir el espacio con los vehículos particulares, que sí incentiva que haya más usuarios en las vías. Muchas veces se habla de que no hay planificación, de que se debería hacer conteos para saber si es que hay los suficientes ciclistas. No funciona así. No es un tema del huevo o la gallina, que hay primero usuarios o primero ciclovías. No, tenemos que generar la infraestructura segura para comenzar a generar que exista demanda de esa infraestructura. No podemos esperar que haya primero la demanda para después hacer la ciclovía. Álvaro, Pavel Muñoz ha estado aquí en este espacio de las Guarmis y nos ha explicado que él proponía en su inicio de campaña un sistema integrado de transporte. Es lo que hemos discutido con algunas organizaciones que promueven precisamente mejorar la calidad de la movilidad en Quito. Pero ¿qué tan viable es? Porque primero hay varios problemas, ¿no? Está el tema central, que es el financiamiento del metro. También hay varios usuarios que denuncian en Twitter diario la mala gestión que tienen los buses en el sistema de transporte de buses en Quito. También recién hubo denuncias del incremento de pasaje, etcétera. O sea, hay varios temas que aborda la movilidad. ¿Qué va a poder hacer Pavel? Digo, o sea, obviamente la intención es buena, pero ¿cuál sería la medida prioritaria que él debe tomar cuando asuma? Porque se ha discutido mucho, se le recomienda mucho, pero de ahí, ¿qué tan factible es que realmente pueda tomar una decisión? Breve, digo. Sí, el problema de la movilidad es el problema a solucionar en este siglo, no en Quito, a nivel mundial. La movilidad definitivamente se ha vuelto el gran problema a resolver, particularmente porque la mayor cantidad de gases de efecto invernadero que están generando este calentamiento global vienen de la forma en que nos estamos moviendo. Entonces, a veces vemos como que no hay solución, pero definitiva, es lo mismo que pasaba con el agua y el alcantarillado a inicios del siglo anterior. Uh-huh. Las ciudades no sabían cómo funcionaba, cómo resolver ese problema. Pero ahora ya sabemos que hay cómo solucionar el tema del agua y el alcantarillado. Solamente para ponerles que a veces pensamos que es muy complejo. El alcalde electo, Pavel Muñoz, ha hecho algunos anuncios sumamente importantes. Él ha hablado muy claramente sobre el trabajo que hay que hacer para dar prioridad al transporte público, pero no esa prioridad como se ha hablado en todas las últimas alcaldías, porque todos hablan de hay que dar prioridad al transporte público, de que el 70% de la población se mueve en esto, y simplemente se ha botado la pelotita a que esa prioridad y esa eficiencia sean los operadores, los transportistas quienes se encargan de eso. Okay. Y desde lo público no se ha hecho mucho. Se ha tratado de generar ordenanzas, pero realmente desde lo público no se ha hecho mucho. Más allá de que en este tiempo todos los esfuerzos de movilidad se han enfocado en los 23 kilómetros del metro. En la superficie no se ha hecho nada. Entonces, lo que ha hablado Pavel, que sí se puede comenzar a hacer es generar estas prioridades al transporte público, por ejemplo. En aquellos corredores donde sabemos que hay mucho uso de transporte público, mucha necesidad de transporte público, generarle la infraestructura para que se pueda mover. Por ejemplo, ¿por qué los buses que vienen desde Rumiñahui, desde Los Chillos, y suben por la carretera, tienen que estar atrapados en la congestión? ¿Por qué el carril derecho no está pintado de un color distinto? Sí. Separado con unos conos, con agentes de tránsito, asegurándose que esos buses lleguen rápido a la Marín o que vayan al sector de las universidades, a los destinos a donde van esos buses, lleguen de manera eficiente. Ese es un primer gran paso para comenzar a hablar de una integración de transporte público. Entonces esa gente tranquilamente puede llegar al macrocentro de la ciudad y comenzar a moverse de otra forma ya ahí. Utilizar la bicicleta, porque ahí ya hay unas ciclovías, no hay una red completa, pero ya hay algunas ciclovías que podrían utilizarse. Hay estos servicios de los scooters, si mejoramos la caminabilidad. Yo amo los scooters. Hay muchas áreas, entonces ya comienza a trabajarse desde ese ámbito. El metro nos da una oportunidad importantísima para para trabajar esa integración. Están los planes, se han hecho porque existe toda la planificación, pero no se ha ejecutado. Y ahí es donde insisto en este rol de lo público, están estos planes, ejecutemos esos planes. Sino que sí hay un temor político
importante. Eso también iba a decir, porque la gente que va en bus no es la gente que tuitea. Y Claro. quienes tuitean utilizan auto privado, entonces deciden prácticamente lo que ocurre en la ciudad, que lo vimos acá en el sector de la ciclovía de la República, que se puso y se quitó en un chis, y otras decisiones. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con Álvaro Guzmán para seguir hablando del tema de la movilidad en Quito. Sabemos que este tema nos importa a todos y todas, y hay algunas inquietudes que ya les trasladamos. Inicio del espacio publicitario. Digitaxi, la app friendly con toda la ciudad. Sé friendly. Estamos siempre listos, en la calle o en la puerta de tu casa. Tú eliges cómo pagar. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo. Somos la única app integrada al 911 y con seguro de protección para nuestros clientes. Estamos más cerca y en todas partes. Busca tu color friendly. Descarga la app. Descúbrelo friendly. Digitaxi, mi taxi seguro. Digitaxi. Fin del espacio publicitario. Envía tu denuncia a las Warmis del barrio. Fotos, videos o audios al 0980-637-663. Al 0980-637-663. Las Warmis te escuchan. Bueno, como siempre, acá hay algunos mensajes, ¿no?, que nos escriben nuestros amigos y amigas. Nos dice... las ciclovías son un mito, dice Rafael Andrade. ¿Qué más? Dicen, las cooperativas de transporte público deben permanentemente actualizar y educar a los señores choferes. Esto también es otro tema, el servicio. Los problemas de movilidad tienen que ver con la falta de educación vial en general. El municipio nunca coordina con el Ministerio de Educación para cambiar este estado de ignorancia también de los ciudadanos y ciudadanas, dice Jiménez Rivadeneira, Alejo. Esto es lo que nos escriben algunos de los comentarios que alcanzo a leer así como rapidito, pero bueno, siempre me llama la aquí atención. dice educar a los señores choferes. Yo creo que debemos educarnos siempre y estarnos en permanente crítica todos, sí. Porque es así, como, la manera en te cómo subes al bus cruzas. y páreme, Claro. donde no es parada. Cómo cruzas las calles, cómo das también paso a bicicletas, a las motociclistas. Antes o sea, de ayer todo. hubo un siniestro de tránsito en la 6 de diciembre y Wimper. Nosotros lo vimos, o sea, nos quedamos impactados porque estábamos justo por cruzar. Un policía se cruzó el rojo, o sea, cuando ya estaba pasando, me imagino vio el amarillo y dijo, sí alcanzo. Y se fue rapidísimo y el otro también dijo, bueno, cambia enseguida a verde y salgo, y se toparon, que voló el policía, le topó a otro señor motociclista que estaba en un Uber, y la camioneta también quedó afectada, claro. Pero fue la imprudencia también del señor policía, y esto generó un tema tremendo, ¿no? Yo pasamos, le alcancé a retirar a mi nena de la guardería, y de regreso, cuando el semáforo estaba en rojo, los carros querían pasar en rojo porque estaban así molestos de que el tráfico estaba detenido. Yo evidentemente me pongo enojada cuando irrespetan el paso cebra y cuando te quieren pasar en luz roja, le digo espérese y me cruzo, ¿no? A riesgo de que me puedan realmente insultar o lo que sea, y claro, el señor se quedó como sí tiene razón, pase, pero todos estaban desesperados por pasar, y son este tipo de cosas de que cada quien hace lo que le da la gana. Más aliacito en la Diego de Almagro se para a las 4 de la tarde en plena esquina que no deja ver nada, un bus que recoge a los funcionarios públicos en un lugar donde no es parada. Exacto. Todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Cómo lidiamos con eso? Es una educación. Solo quiero agregar algo más, un comentario más, que nos dicen, ampliar el horario del transporte público e integrar las rutas no es posible porque en una capital que no tenga transporte público después de las 8 de la noche, hay lo que bien decías tú también, que es un tema de seguridad. O sea, el subirte a un bus o a un taxi ya en la noche, todos lo hacemos con bastante cautela, particularmente por la inseguridad, ¿no?
Sí, o sea, bueno, ahorita hemos topado un montón de temas, los radioescuchas. Este es un tema complejo, como les decía hace un momento. Sí hay un tema político importante porque en Quito hay 3 millones de planificadores de transporte. O sea, porque todos la sufrimos, todos de alguna manera la sufrimos, todos somos usuarios del sistema. Todos o caminamos o montamos bicicleta, usamos transporte público y hay una minoría muy fuerte que utiliza el auto particular. Hay un tema que vuelvo yo a este rol del sector público. Yo solo les voy a dar 2 ejemplos muy palpables. Yo trabajé durante algunos años en la implementación del sistema Metrovía en Guayaquil. Y cuando trabajábamos en la planificación y en la ejecución del proyecto, una de las críticas más grandes que habían es que en Guayaquil nadie va a hacer fila. Esto no es Quito. En Quito la gente se hace fila para esperar el bus. Y eso hubiese pensado. En el primer día que se abrió la Metrovía, la primera ruta que era Bastión Popular, Río Daule, en Bastión Popular, un barrio popular de Guayaquil, como su nombre bien lo indica, a las 8:30 de la mañana, cuando arrancó el primer articulado, había una fila. Pero es que la infraestructura le obligaba al usuario a hacer fila. La Claro. forma en cómo se diseñó el sistema le obligaba al usuario a hacer fila. No gritaban, no se empujaban, esperaban, llegaba un bus, se llenaba, llegaba el siguiente, se llenaba. Ese mismo bus luego respetaba la parada, porque no tiene forma de pararse en otro lugar, porque la infraestructura le obliga a pararse en el otro lugar. Entonces, aquí viene, y en Quito no es distinto. Nadie puede decir que el trolebús no respeta las paradas, o que el trolebús hace lo que le da la gana. No, el trolebús no puede hacer lo que le da la gana porque está confinado a un comportamiento. Bueno, las autoridades hacen lo que les da la gana y ponen luego buses normales. Después hay otra cosa, y sí, por supuesto, y permiten y hay autoridades que malutilizan esa ruta, que hay una ordenanza que no permite que nadie lo utilice, solamente el presidente la puede utilizar, y de ahí ninguna autoridad puede utilizarla, pero abusan, y hay muchos agentes de tránsito que hacen, pero el punto mío es que si es que nosotros diseñamos el sistema de transporte público de tal forma que esté libre de errores, porque el ser humano, este es un concepto bien importante, el ser humano va a cometer errores, queriendo sin querer. Lo que tenemos que hacer es que ese error no genere conflictos muy graves, como el que acabas tú de describir del policía que se pasó el semáforo en rojo, Sofía. Ese tipo de errores van a suceder. Pero claro, el sistema no ha sido pensado en efectivamente dar esa prioridad al transporte público, que el transporte público no tenga que sufrir consecuencias del tránsito, que el conductor del transporte público se vea obligado a comportarse de ciertas maneras, que la forma de remuneración a los transportistas no les obligue a hacer estas carreras, porque claro, los transportistas reciben un porcentaje de lo que cobran. Y eso, a pesar de que ya se ha hablado mucho de esto, hasta ahora no está corregido. Se les sigue remunerando de una forma que genera lo que está estudiado a la saciedad, que es la guerra del centavo. Esta guerra del centavo es lo que sufrimos en las calles cuando vemos que los vehículos, que los buses están compitiendo entre sí. Y hay formas de cambiar esta realidad a través de una mejor planificación, no diciéndole al transportista, vea, por favor, no sea malito. Hay que capacitarlos, por supuesto, pero hay elementos de la planificación que no se están ejecutando, que son fundamentales de ejecutarles para que haya este cambio de comportamiento tanto en los usuarios como en los transportistas, porque los usuarios siguen pidiendo el bus en la mitad en lugares donde no se debe, y eso lleva a que las paradas no se respeten. Entonces, hay una serie de acciones que sí se pueden tomar y que estoy seguro que el nuevo alcalde va a armar un equipo que le va a permitir trabajar en eso. Y sí hay que trabajar en un tema comunicacional también, que es bien importante. Los líderes de opinión normalmente son personas que utilizan auto particular y ven el mundo desde su auto particular, y sí tenemos que sacarnos del carrito que tenemos todos metidos en la cabeza, ya sea porque lo anhelamos o porque lo tenemos, y sí hay que sacarnos y comenzar a pensar la ciudad que queremos. Queremos una ciudad caotizada por autos
por autos particulares, o queremos una ciudad que realmente funcione para todos, para el que camina, para las grandes mayorías, para el que camina, para el que usa transporte público principalmente, y ahí la bicicleta tiene un rol fundamental. Así es. Aquí hay un dato, ¿no? 550 millones anuales pierden los quiteños atrapados en el tráfico, entre uno de los datos que se manejan. También hay otro de 173 horas al año perdidos en el tráfico, horas de vida de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué ciudades en el mundo, ya para ir cerrando, Álvaro, han logrado quitarle a la gente el chip del auto privado? Eso es bien complejo encontrar ejemplos. Hay unos pocos. Ayer justamente leí un artículo que me dejó bastante intrigado, y es con Tokio, la ciudad más grande del mundo. Uh-huh. Tokio nace muy similar a las ciudades nuestras, muy desordenadas. Primero llegan las casas y después llega la luz eléctrica, después llega... porque Tokio no era, hace 50, 60 años, Japón no era la potencia económica que es ahora, ¿no? Era un país más bien pobre. Y Tokio se fue llenando de estos barrios donde no necesariamente hay mucho orden, pero se ha trabajado sobre eso. Se ha trabajado sobre eso en el sentido de que, esto hay que preservar. Entonces, se ha incentivado mucho que la gente camine, que la gente use transporte público. Y una herramienta muy potente que ellos utilizan es el parqueo. Eliminar la mayor cantidad de parqueos que sea posible y ponerle un costo altísimo al que quiera tener un parqueadero. Tú no solamente te compras un auto. Lo que decía un candidato, recuerdo que quería construir un parqueadero en las Chiris para... Sí, porque esa es una herramienta, y esto muchas ciudades lo están haciendo, eliminando parqueos, porque si no tienes parqueadero, te ves obligado a utilizar otra alternativa y exigir. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que estos líderes de opinión comiencen a utilizar el transporte público para que esas mismas notas que escriben o esos mismos tweets que escriben sean, oigan, hay que mejorar esto, hay que trabajar en esto. No puedo yo estar subiendo de cualquiera de los buses, llegar a las puertas de la ciudad y demorarme horas en llegar esos últimos 3-4 kilómetros. El ejemplo de la Río Coca. Vienen los buses desde el Quinche, fluye relativamente bien hasta que llega a la Casa de la Selección, en la Simón Bolívar. Llega a la Casa de la Selección y desde ahí hasta la Río Coca, que es el destino ya para integrarse con el resto, les puede tomar 1 hora o incluso más, cuando ya solo faltan 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Sí. ¿Por qué no tenemos un carril segregado a la derecha para que toda esa gente que viene en los buses llegue a la Río Coca y pueda, eso incluso a los que van en auto liviano van a decir, quizás mañana me vengo en el bus? Para comenzar a incentivar. O sea, lo que estamos tratando de hacer no funciona para nadie. Tratar de satisfacer las necesidades del auto particular termina poniendo en jaque a toda la ciudad. En cambio, si hacemos al revés y comenzamos realmente a trabajar, a darle prioridad al transporte público, va a funcionar de mejor manera para todos. Pensemos en la 10 de agosto, sí, hay muchos problemas que hay que corregir en el trole, pero el trole no se queda atrapado en la congestión, a menos de que haya un agente que esté metiendo autos al carril del trole. Pero si es que el carril del trole está limpio, es el sistema más eficiente que tenemos en la ciudad en la actualidad. Y eso hay que seguirlo replicando de distintas maneras. No podemos tener sistemas tan pesados como el trole en toda la ciudad, pero sí la segregación en ciertos puntos, en ciertas intersecciones, va a ayudar a que los buses fluyan, y ese debe ser el rol de cualquier autoridad de movilidad. Por moral, las mayorías se están moviendo en transporte público. Trabajemos por esas mayorías, que son las mayorías que le mueven a la ciudad. Son los que llegan a aprender las máquinas de las fábricas, son las que llegan a aprender las tejedoras de la industria textil, son los guardias que llegan a cuidar los edificios, son los cocineros de los restaurantes, son los que mueven la economía de la ciudad. Son las personas que van en transporte público. Así que invertir en transporte público no es un subsidio, es lo que las ciudades necesitan gastar para que la sociedad moderna funcione. Yo creo que ese es el mensaje que me gustaría pasarle al alcalde, no tener miedo a meterle dinero al transporte público, porque es la inversión que necesitamos hacer para que esto
funcione. Así es, la verdad que sí quedan igual algunas cosas, algunas inquietudes, porque precisamente, como yo digo, es una reeducación para todos, porque incluso nosotros mismos tenemos un chip de preferirte irte en un taxi, pero por un tema también de seguridad. O sea, hay muchas situaciones, claramente las personas que no tienen otra opción que utilizar el transporte público por un tema económico, lo van a hacer, pero no contentas, con muchos reclamos, con mucha insatisfacción del trato, de la inseguridad, del acoso, etcétera. Hay muchas cosas que trabajar también internamente como sociedad y eliminar para poder sentirnos, y en las empresas y en también, las empresas también, también, ¿no? porque, por ejemplo, yo llego más temprano, no llego en la hora pico y tengo más facilidades para llegar, ¿no? Si no tengo que entrar a las 8:30 y puedo entrar a las 7:30, esa facilidad que te brinda la empresa de diferenciar un poco los horarios también ayuda muchísimo, ¿no? Entre las políticas que se pueden tomar, el tema del trabajo, del teletrabajo, la gente otra vez le tiene miedo al teletrabajo cuando fue una herramienta que nos permitió seguir adelante, pero no sé, hay un montón de cosas que se meten ahí en la cabeza de la gente y que no permiten avanzar. Por ejemplo, también en políticas alternativas. Nosotras después de esto podríamos ir teletrabajo y desayunar, tranquila. 9:48, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por estar aquí y compartirnos también tus conocimientos, estar siempre estudiando este tema, pensando y repensándolo, es algo que ojalá pudieran hacerlo muchas más personas. Yo sé que en Quito hay quienes se están preocupando, la sociedad civil ha tratado de aportar, pero todos los días hay cosas nuevas, hay cambios, hay situaciones complejas que analizar y que integrarlas en el pensamiento de las alternativas para mejorar la movilidad en Quito. 9:48, vamos a recibir enseguida a nuestro siguiente invitado, pero hacemos una cortísima pausa. Bueno, estamos de regreso y se nos va a quedar pendiente compartirles lo que ayer estábamos repasando de Santa Teresa de Pintac. Veía que la empresa de agua potable también nos respondió a la nota que habíamos publicado en redes sociales de que están trabajando en turnos de 24 horas para solucionar en máximo 48 horas, han dicho, restituir el servicio. Son más de 9 días que están ya sin agua en este sector de Santa Teresa de Pintac, pero ya les contaremos también otras circunstancias que afectan a este sector el día lunes. Vamos a darle paso a Esteban Ruiz, él es titiritero, y vamos a hablar sobre títeres para arrullar esmeraldas, que tanta falta le hace pues a esta tierra tan bonita, esta tierra maravillosa, llena de paisajes hermosísimos, y que es necesario que tenga más arte, más cultura, más sueños, ¿no? Bienvenido, muchísimas gracias, Esteban, gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, aquí estamos para hablar un poquito del proyecto. Cuéntanos un poquito, haznos una introducción a este proyecto. A ver, este proyecto es de el grupo Sueño Yumbo, que tiene aproximadamente unos 7 años de creación. El trabajo de Sueño Yumbo se basa básicamente en trabajo de patrimonio, sí, patrimonio inmaterial del país, llevado a títeres, ¿sí? Ya se lo ha trabajado con las cartoneras que eran de allá de la Plaza de Santo Domingo. Tienen un bonito trabajo que se llama La Sonrisa de Dominga, y hoy se está tomando este trabajo de Cantos y Sorullos, Memorias del Arrullo, propio de la provincia de Esmeraldas, específicamente del sector de Lagarto. Este proyecto nace de un trabajo que nosotros veníamos realizando hace ya varios años, de niños en el arte en Esmeraldas, en el cual nosotros llegábamos con arte, básicamente, con actividades muy artísticas, a las comunidades bastante alejadas de la parroquia Eloy Alfaro en Esmeraldas, ¿sí? 1 hora y media más adentro, metido, donde no llega el arte, allá en Lavadero, Pueblito, Hoja Blanca. Entonces es ahí donde se conoce a las arrulleras, principalmente mujeres, y los arrulleros de Esmeraldas, que están bastante invisibilizado este patrimonio, ¿no? Entonces nuestra compañera, directora de Sueño Yumbo, Gio Valdivieso, se empersona y se pone la camiseta para visibilizar el arte del arrullo, ¿no? Entonces, en este proceso de ella, de su investigación, de su dramaturgia, de meterse los arrullos en el corazón de Gio,
es que arme este proyecto. Ganamos el concurso de Iberescena, que es muy complicado que Ecuador gane. Ganamos el concurso de Iberescena en una coproducción colombo-ecuatoriana, ecuatoriano-colombiana, y vamos armando el grupo de trabajo del cual soy parte. Esteban, y cuando llegas a estos lugares invisibilizados de Esmeraldas, porque la verdad que las noticias que recibimos a diario de esa provincia son desgarradoras y precisamente las infancias son un tema fundamental de retrospectiva, de saber qué estamos haciendo mal para que todas estas niñeces, o bueno, los niños tengan que atravesar tanta violencia, ¿no? Supongo que el contacto con el arte es indiscutiblemente una alternativa noble ante la realidad que viven, ¿no? Sí, bueno, yo te voy a decir, he tenido desde lo personal, no como este proyecto de niños en el arte, sino Sueño Jumbo. Desde lo personal yo he tenido muchísimo contacto desde más de 30 años con Esmeraldas, y la realidad ha sido devastadora para Esmeraldas. Hoy el narcotráfico, la violencia, el crimen organizado le tienen peor, o sea, cercados totalmente. Todos y todas sabemos, ¿no? Pero la realidad de Esmeraldas ha sido muy dura durante varias décadas en todos los gobiernos, ¿no? Nosotros no hemos trabajado en ciudad, sino en los recintos, metidos 1 hora y media, 2 horas en canoa, en mula, en bicicleta, en moto. Entonces un poco la situación de Esmeraldas es complicada. Lo hemos hecho mal desde el Estado, no digo desde los gobiernos, lo Sí, hemos hecho mal desde el Estado, ¿no? Y lo hemos hecho mal no solo en Esmeraldas, sino en todo el país. El arte como elemento cultural ha sido marginado del Ecuador. Todos y todas la sabemos esa verdad, que la venimos repitiendo en cada cambio de alcalde, cada cambio de presidente, y no cambia, ¿no? No cambia la realidad. Entonces, son estas iniciativas particulares, individuales, de enamorarte de un proceso, de un proyecto, las que sacan adelante y las que permiten que llegue el arte a diferentes sectores, como es el caso ahora de Esmeraldas, los sitios que les decíamos, ¿no? Y sí, yo estoy convencido de que el arte no va a cambiar el mundo, pero el mundo lo cambiamos entre todos y todas, pero sí por lo menos te da 1 horita de alegría, de sonrisas, de fugarte de esa cruda realidad de la que vivimos, y creo que ese es nuestro aporte, por lo menos de esa horita que el público, adultos mayores, adultos menores, niños, niñas, por lo menos esa horita vamos a sonreír juntos, y en esa horita nos vamos a olvidar de la cruda realidad que estamos viviendo. Yo decía y le ponía como tema de esta entrevista títeres para arrullar Esmeraldas, y es que me sonaba tan necesario, tan importante hoy por hoy esos arrullos. Tú hablabas un poquito de lo que significa, de quienes practicaban el arrullo, de quienes y para qué sirve, qué le hace el espíritu el arrullo, ¿no? ¿Van a ir ustedes a Esmeraldas con esta obra? Sí, básicamente el compromiso de estreno con Iberescena es hacerlo en Esmeraldas. Nosotros vamos a estar el día viernes 5 en la ciudad de Esmeraldas, en la Casa de la Cultura de Esmeraldas, en 2 presentaciones. Teníamos prevista solo una, pero con el interés que ha suscitado esto, vamos a dar 2 presentaciones, básicamente para unidades educativas, ¿no? Coordinadas obviamente con el proyecto Sueño Jumbo, y también coordinadas con la Casa de la Cultura de Esmeraldas. Vamos a estar donde las papas queman, en el centro de Esmeraldas. Ahí. Y sí que queman ahí. Sí, pero vamos, nosotros vamos con la confianza de que el arte es mágico, el arte abre puertas. Yo sé que no nos va a pasar nada. Así Además, será. nosotros, yo estoy convencido que con Gio, el compa director que es colombiano, que ya viene, hoy está, si no Gio estuviera en la entrevista, pero se fue a darle la bienvenida a Edgar, que llega de Colombia. Entonces, nosotros somos gente que coge la mochila y donde nos toque, ¿no? Entonces, hoy nos toca en Esmeraldas y vamos a ir con la sonrisa a cuestas. Y el día sábado 6 damos la presentación ahí, donde nacen los arrullos, en Lagarto, en la ciudadcita esa que queda ahí en media carretera. En Lagarto damos la función el viernes 5 en la noche, y eso es bonito porque nosotros damos la presentación sobre los arrulleros y arrulleras, y luego de nosotros somos los teloneros, se presenta el grupo de arrullo de Lagarto.
¿no? Sé que Qué va bello. a ser muy bonito. 5 y 6 en Esmeralda Ciudad y en Lagarto. Se siente Que queda mágico, hacia 2 Sí, la pues horas. verdad. pensarlo, ¿no? Pensar cómo van Sí, a sí. compartir esos niños, esas niñas, las infancias. Hay que preocuparnos muchísimo en las infancias, que hoy están sufriendo un montón de temas, muchos problemas. En Esmeraldas, ya lo decías tú, todo el mundo sabe lo que pasa en Esmeraldas. Acá en Quito vemos lo que pasa en los establecimientos educativos y también nos preguntamos por qué los niños están siendo desprotegidos, por qué los niños no están soñando, por qué los niños no están vibrando con las historias, con los cuentos, con los títeres. ¿Qué nos está pasando como sociedad que los hemos abandonado a los niños y a las niñas de nuestro país? Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, espero que también acá en Quito haya presentaciones. Sí, en Quito vamos a tener varias presentaciones, pero el estreno oficial en Quito, por cuestiones de conseguir salas, ¿no? Va a ser en julio. Pero estén atentos y atentas a Facebook y a Instagram de Sueño Jumbo, que iremos publicando sobre las potenciales presentaciones que tendremos a partir de mayo acá en Quito. Les agradecemos mucho a ustedes por la oportunidad, ¿no? Gracias a ti, Esteban, por traernos también este rayo de esperanza y para quien sin duda vive en Esmeraldas también un poco de calma. Gracias a todos por esta semana tan convulsa que ha tenido Ecuador. A la gente de Santa Teresa que nos está escuchando el lunes, repasaremos de esta radiografía que hicimos. Hay varios temas, no solo en relación al desabastecimiento de agua, sino también con quebradas y un paso que conecta también la parroquia. Muchas gracias a la gente de Santa Teresa. Yo les quiero mandar este abrazo grandísimo. Ayer estuvimos recorriendo un poco el barrio y la verdad que son unos ciudadanos, la verdad, muy, muy potentes y lamentablemente atraviesan este tipo de dificultades. Lo importante es que también se ha forzado a que la empresa de agua potable brinde una respuesta y ojalá y en verdad se resuelve en 48 horas máximo, como han dicho. Se nos queda la explicación que ellos también han dado. Y acá me envían una nota también que está en nuestra página web. Esmeralda se enfrenta a la violencia sola, con miedo, convertida en pueblo fantasma. Abra nuestra página web, radiopichincha.com y lea, comparta también esta nota. Hoy venga la radio Mallorca N24 198 y Madrid. Estamos en el rinconcito de Pichincha con los productores de Puerto Quito, con personas que trabajan con hierbas, que tienen ahí algunos elixires de juventud también, mermeladas, conservas, kombucha, probióticos. Veía un montón de cosas muy, muy lindas que vale la pena que venga acá y comparta con nosotros en el rinconcito de Pichincha. Un abrazo. Chau, chau.